Bueno, les voy a explicar cómo surgió la idea de este trabajo. Tenemos un proyecto que se llama Editorial Piedra de Cuervo, que es entre Gidi Loza y yo, donde estamos trabajando la parte de impresión de libros y a su vez de realización de audiovisuales en término a la literatura regional. Entonces, trabajando con Joana, la edición de su libro 32 grados 33, nos mencionó que se iba a hacer un homenaje a Roberto Castillo en la edición del Festival Caracol. Entonces, a mí me emocionó mucho porque Roberto fue mi maestro en UABC y a su vez fue mi amigo desde aquel entonces, lo seguimos siendo. Y pues me dio mucha emoción que se le iba a hacer este homenaje y decidimos pues participar con la realización de un video. En este proceso, quiero decir, no es un documental en sí, es una entrevista biográfica en formato documental. Lo que hicimos en términos de cómo lo fuimos construyendo es que, bueno, ya que Joana soltó la idea y ya que Joana, Gidi, Roberto y yo, y sacamos 3 ejes que, platicando con él un poco con el conocimiento que teníamos de su trabajo, pues fuimos hablando y nos dimos cuenta que el video, para poder hacer este homenaje, era hacer también un recuento de su trabajo a través de 3 ejes. Bueno, una introducción que es su biografía, es un fragmento de los primeros minutos del video donde nos dice Roberto dónde nació, cómo creció, cómo se va desarrollando, pero son 3 ejes que son muy importantes en su trabajo, que es la poesía erótica, la poesía testimonial y los bestiarios. Y otra cosa que es algo muy importante es como en esta relación también maestro-alumno, por ejemplo, nuestro proyecto se llama Editorial Piedra Cuervo, y pues yo soy el cuervo y Gidi es la piedra. Entonces yo soy un cuervito porque Roberto es un cuervote, es mi maestro pues. Entonces de ahí viene esa conexión también, que de manera fue inconsciente hasta que ya entré en este proyecto me di cuenta que pues claro, pues este compa fue mi maestro y yo me asumo como un cuervito también. Entonces pues bueno, eso es cómo fue surgiendo y cómo se van conectando las cosas. Entonces ya avanzando el proyecto, tenemos otro amigo en común que también trabaja conmigo y también es amigo de Roberto, que se llama Miguel Eric Urquijo, que es artista, y pensamos pues que era importante hacer una acción artística. Entonces se hizo una intervención en la casa de Roberto con unos cuervos, y es parte también de esta idea que tenemos de que nuestro proyecto editorial no solamente es la publicación de libros, sino que es la construcción de audiovisuales, pero a su vez también la instalación artística. Todos los libros, en este sentido, lo que estamos tratando de llegar a ese momento es que tengan una instalación artística y que el libro salga de los centros, digamos, simbolizados, en este caso librerías, ferias y todo esto. Entonces lo que estamos haciendo es también hacer arte en relación a los libros. Entonces aquí este es el cuervo que hizo, el libro está dentro de este papel, es así, y este es el trabajo que hizo Miguel Eric. Entonces los ejemplares que están hechos, pues vienen con este cuervo. Entonces esos son los antecedentes del trabajo. Aquí nombro, para cerrar y pasar al video, es las personas que colaboramos. Entonces, la entrevista la realiza Joana, la dirección y edición la realicé yo, sonido lo hizo Gidi Loza y la cámara lo hizo Padre Valenzuela, que también pues es un amigo que ha estado colaborando, tenemos ya varios trabajos en común, y pues en este proyecto estamos echando mano de todos los recursos amistosos para poder llevar a cabo estos productos. Y a su vez también en postproducción de audio colaboró Ernesto Aelo, otro buen amigo de todos nosotros. Entonces pues aquí los dejamos con el video. Si apagamos luz primero. Ya les va. ¿Sí se oye bien? Okay. Todos los poetas que conozco, con los que he tomado galones de poemas y he leído páginas de cerveza y tequila,
que por suerte del destino y de las estrellas nacieron ya sea en Tecate, Ensenada, Valle de las Palmas, Tijuana o La Rumorosa, todos estos poblados, rancherías y ciudades del Mediterráneo en Baja California, y que con el tiempo le han cantado a esta región en su exuberancia, tristeza y polvorientos rumbos, que han ensalzado la belleza incomparable de sus mujeres, a sus manos recogiendo frutos, alzándolos del suelo o arrancándolos del árbol, así como al espectáculo de sus montañas, a la magnificencia de sus playas, a la humedad oculta de sus desérticos chaparrales, que le han brindado sus mejores letras al sol en los caminos secos, a los hornos pariendo pan y asados, a la luna entera, redonda y plateada en las nocturnas veredas, que le han soplado coplas al viento gélido de los inviernos duros, donde la poesía se convierte en una cobija ardiente. Las casas son verdaderos nichos de sueños pioneros, y las iglesias son templos de rezos a la esperanza por la fruta de la vid y la flor canola del olivar, que le han acomodado letras a la soledad de las calles en sus versos contra los planes sediciosos de los gobernantes burlones y acomodaticios, asesinos de sueños y secuestradores de paz y amor. Todos estos compadres versificadores que han compartido sus sueños y rencores, forjados en las tabaquerías agrias, botellas subsumidas en hornos de alcohol y en letras bellas, de todos ellos, Roberto Castillo Udiarte sobresale por su manera única, especial e irrepetible de abordar estos asuntos. Porque si un día un coyote flaco, sin hambre y burlón entrase al templo de la cultura, que puede ser cualquier institución en funciones académicas y despedigadora de alta cultura, Roberto sería ese coyote. La poesía del Robert tiene a lo largo de todos sus libritos y libracos, librotes y libros esta característica: denuncia, original, palabras amorosas, valentía que no retrocede. Y puede representarse a sí mismo como lagarto, perro o cuervo, aunque a mí me parece que es más ese animal vagabundo de la pradera. Pero no es la imagen facilona y caricaturesca del coyote, no es el animalejo pollero que cruza ilegales a la ilegalidad, no es el coyote embaucador a las afueras de los edificios gubernamentales, haciendo trámites por una borregona lana. Es el canis latrans, el perro labrador, el perro del monte salvaje, autónomo, antibecario y antigubernamental. Es el coyote silvestre que salta de mata en mata. Es el coyote nahual que esconde tras su flacura letras sardónicas para el que le quede, y en su risa alguna denuncia contra la pedantería, algún reclamo por fondos malversados, algún señalamiento para los dictaminadores del comportamiento o los guardianes de nuestras falsas costumbres, aquellas impuestas por el cincho de la moral ajena, porque nuestras vidas no son estas, son otras, más libres. Roberto Castillo, al igual que un puñado de poetas de mi generación, los nacidos entre los años 40 y 60 del siglo pasado, nacieron o vivieron en este poblado que se encuentra después del desierto y antes del mar Pacífico, zona surtidora de individuos sensibles y versificadores, hijos del chaparral y la montaña pedregosa, de la lejana brisa marítima del verano y de la tierra roja a la que los ejidatarios y rancheros arrancaron vino, pan y aceite. Son prolíficos y prodigiosos. Entre muchos de estos compas podemos nombrar a Pancho Morales, a mi carnal, a Víctor Alejandro Espinosa, a Marco Morales, a José Manuel Valenzuela, a Sergio Rommel Alfonso, a Floridalma, su hermana, a Hernán Gutiérrez, a mi otro carnal, José Javier Villarreal, entre otros. O sea, carnales, dos, el maestro. Ok. Roberto Castillo pasó su infancia en esta región montañosa que al igual puede tener veranos calurosos y sofocantes como inviernos nevados y gélidos. Es una zona de transición entre lo templado y cálido y a veces tiene algideces. Tecate es un poblado en el más norte de México y en las orillas del más sur de Estados Unidos. Desde hace años ha estado igual que hoy, con una iglesia, una cervecería, un parque central con su kiosco, escuelas casi rurales, un cine que a veces existe y a veces no, y carreteras que suben y bajan entre los montes como si fuesen los surcos de un pan recién horneado.
Bueno, ahora que llegué a Tecate ya no es esto, no sé, está bastante grande, ¿no? Imaginemos por un momento a Roberto paseando entre esos montes, corriendo bajo los abedules y las casuarinas, escalando eucaliptos, oyéndose caminar hacia el Cuchumá, asistiendo a la escuela primaria y enamorándose de las alumnas y las maestras. La poesía de Roberto ya se iba cuajando en esta época. Desde ya él presentía esos héroes anónimos del pueblo, los habitantes que le dan color y sabor a la vida cotidiana, que le impregnan significancia a la cultura y nombran de manera verdadera la idiosincrasia. Son los que llevan el surco de la tierra en las manos y el cauce del río en los ojos. En este pueblo él vio al barbero Cusito, al sufriente borrachín Burra, al Kiko que se fue a la guerra de Vietnam, a la profe Marisela, al curandero Rafa, a Trilce la florista, la taquillera del cine, al pintor, al panadero, al viejo ferrocarrilero, al mecánico, al heroico cervecero, al campesino, al obrero, al trabajador caminero, al empleado gubernamental. Todos personajes de su canto poético, de su pintura de palabras que fueron dando forma y silueta a las gentes de todos los días, a las personas de carne y hueso que atesoran sueños y llevan con orgullo el corazón de sus más íntimas querencias. Pero no solo la gente fluye entre las letras del poeta, sino también el clima, la tierra, los sembradíos, la cosecha, los frutos, la maquinaria, los oficios. Roberto ha sido traductor no únicamente de la poesía de otros, como de Bukowski o de Robert Jones, sino ha sabido traducir las maneras del viento, las incógnitas del camino, los caprichos de las torbaneras, el enigma de la espuma de la cerveza, el vapor de los guisados de las viejas abuelas. Pero también las tristezas del estival, la escasez del salario, la persecución del ladrón, el corazón roto y solitario, la hambruna de la familia humilde, la decadencia del hombre perdido entre las humaredas de la pesadilla. Si Roberto creció entre estas calles y montes y luego un día se fue a la gran capital a estudiar filosofía y letras, ya iba herido de sabiduría y de vagancia, ya había escuchado los lamentos del viento y los llantos de la gente. Quizás allá encontró libros y académicos, grandes teatros y templos del saber, pero todo ello no le pudo limar el barro iniciático de su poética. Tecate, su gente, su tierra, su viento. Como decía mi abuela, ya llevaba la música por dentro. De pronto el regreso, las mujeres, la mujer, las hijas, la cátedra y la gran urbe gris de la frontera, Tijuana. Aunque en los entresijos de la lectura de sus libros podemos encontrar la universalidad de sus trazos bucólicos, a Roberto Castillo se le conoce más por su poética de la urbanidad voraz y golosa, del vato callejero que señala la mugre de la miseria, del hippie inventor de filosofías amorosas y cachonderías rebeldes. Su tarjeta de identidad fronteriza lo menciona como el perruno labioso, el cuervo negro del vuelo sin sosiego, el bailarín en deshoras nocturnas sobre las mesas de congresos respetables y decentes. Roberto es el héroe poético que todo el mundo entiende, gran virtud, desde la doñita de los tacos de guisado hasta el taxista desvelado hasta el académico. Por eso es, en una época, el Johnny Tecate de la ciudad, cronista de los sentires de la gente de a pie. Es el portavoz de la tribu que con palabras de todos los días habla de lo que la gente pegada a la tierra quiere y exige: decencia de los gobernantes, reparto de las riquezas, igualitarias dosis de amor y libertad. Sin D. También debo señalar que en sus trabajos poéticos podemos encontrar ciertas joyas mínimas, ciertas imágenes casi pictóricas por su economía de palabras y su profundidad evocativa. Parece como si sus poemínimos fuesen esbozados por algún pescador de atún en Ensenada, donde la palabra casi no surge porque el mar y su consonancia son los elementos más presentes. O como si fuese una anciana habitante del desierto sonorense, donde el sol, la arena y la sed son más que cualquier palabra dicha en la oscuridad de la noche estrellada. Sus breves chispazos pueden ser efímeros como estrellas fugaces, pero igual que estas, presagian el deseo, porque viajaron durante mucho tiempo para tan solo aparecer un instante, evocando la gravedad de la vida. Es importante señalar que si un autor no muestra una opinión política, o no refleja en sus palabras la defensa de la fe y la libertad, o no protege los movimientos de los desvalidos, los olvidados, los marginales, la literatura de ese autor será únicamente una acumulación de metafísicas rimbombantes. Será muy bella, pero su belleza se desmorona en el desierto. Con la poesía de Roberto podemos rastrear esa fe, ese color específico que sus palabras demuestran,
eso que los especialistas le nombran el significado. En las palabras de Castillo hay tonos precisos, identificables, verdaderos, atrevidos, hasta erróneos si se quiere, pero siempre sinceros. La realidad vivida no se transporta con automatismo a la literatura, se vive, y la imaginación y el oficio hacen lo demás. Finalmente, la poesía también es parte de la realidad, y esa realidad puede manifestarse siendo una mengambrea o un río que discurre claro para todos. Creo que la poesía de Robert está del lado del río. Si no lo cree, léalo. Fue un gusto tremendo conocerle a Roberto, sobre todo conocer a otro ser de la frontera en todos los sentidos más positivos del concepto, alguien que busca la palabra, la poesía del otro lado de la frontera, que atravesó a los poetas americanos más importantes, en mi opinión, poetas como Bill Nye y La Mantilla, que no son conocidos ni en mi propio país, que han sido traducidos por parte de Roberto Castillo. Entonces, conocí a Roberto, empecé a leer su poesía y me fascinó, empecé a traducir poema por parte de los poemas que vienen en ese volumen que se llama Nuestras vidas son otras, que claro que alude a una de las líneas más importantes de la poesía española, ¿no? Fue un proceso increíble. Las horas que he pasado con Roberto trabajando, las traducciones de sus poemas para mí me han sido horas en que he aprendido mucho sobre el proceso de entender el poeta, de preguntarle de manera directa su texto, el concepto de cada línea, y finalmente de ver los poemas reunidos así ha sido algo importante, y claro que vamos a seguir con el proceso de traducirle. Quiero hablar más también sobre la idea de la literatura del norte con respecto de la literatura mexicana del centro, y creo que hay poetas como Roberto y otros poetas también de Juárez o de Mexicali que han sido rechazados por el sistema, no sé, ¿cómo se diría? La de esta, pues, precisamente esta, ¿no? Que existen al margen, y es importante entender que ellos están en una manera más directa, en un contacto más directo con la poesía internacional, y lo que está haciendo Roberto, en mi opinión, los poemas que él ha escrito componen una visión de una ciudad fronteriza como Tijuana. Para mí es un poema largo lo que ha escrito Roberto, que tiene que ver con un poema como Son por Apollinaire, una visión de una ciudad polida, perfectamente escrita, que refleja todos las clases socioeconómicas, los niveles del uso del español, las jergas, los modismos. Es algo tan vital, y creo que ya, debe de ser, o ya es parte del canon literario de México. Y hay que pensar en eso, que tenemos en nuestra presencia un gran poeta. Y muchas gracias. Son unos pocos ejemplares, pero ya está en línea, lo pueden leer en línea, la edición bilingüe. También agradezco aquí pues a Anthony Zimmer por las traducciones, que es muy buen traductor. De hecho, hay poemas que tradujo él que me gustan más en inglés que los míos. Es muy suave eso, ¿no? De repente me gustan más las de él que las mías. Me refiero a los poemas. A Tomás Divela, mi compadre pues, de 50 años, que vino también a leer junto con Anthony. Anthony, tenemos muy poco tiempo pues de conocernos, pero pues ya somos bien carnales, ¿no? Y eso es como suave, porque no hay que perder el tiempo. Cuando podemos chambear directamente ya estamos conectados, ¿no? A Gabriela Dame, que anda por allá, que
ayudó con la exposición que está aquí afuera, que tiene que ver con algunos de los personajes que tanto él como yo trabajamos, los monitos curados. Yo los trabajé en literatura, él los trabajó a nivel de la plástica, y era rescatar esto que decíamos de los personajes de Tecate, algunos reales, otros inventados, otros mañosamente mezclados, porque sí, lo que se decía, pues finalmente sí creo que el amor sí nos salva, puede ser medio iluso y romántico, ¿no? Y a Pilar por brindarnos este espacio, que está muy bonito, de veras yo no lo conocía, nomás por fuera, y está muy suave este espacio, que nos inviten seguido, ¿no? Estaría como muy suave. Voy a leer algunas cosas, pues. Traigo aquí, voy a leer más unos 2 o 3 fragmentitos de un texto que estoy haciendo sobre Tecate, raro, y se llama Saudade por Cuchumá, que es muy suave porque es usar portugués, inglés y pai, ¿no? O sea, es un texto trilingüe, ¿no? Saudade por Cuchumá. Me preguntaban cuál era el significado de Cuchumá. De hecho, hay el primer escritor, o el segundo escritor aquí de Tecate, el maestro Víctor Peñalosa, escribió un librito hace muchísimos años, en los años 60, y él daba una explicación, él venía del DF, él daba una explicación de que el Cuchumá era el nombre de un guerrero que estaba enamorado de Iztacate, y que de ahí viene el nombre de Tecate. O sea, un invento, pues, ¿no? Pero muy suave. Y entonces la gente me decía, ¿de dónde viene el nombre de Cuchumá? Que es este increíble cerro mágico que, según Julián Huxley, el hermano de Aldous Huxley, lo mencionó como uno de los 7 montañas mágicas del mundo, y ahora que pues es pueblo mágico, pues digamos que sí es, ¿no? Pero hay una versión muy bonita que me gusta mucho, donde dicen que en realidad el Cuchumá es que a las faldas de Cuchumá vivía una india pai pai que se la pasaba pisteando todo el tiempo, y que por ahí pasaban los leñadores pues por la leña para lo que fuera, y que cuando pasaba por ahí la señora les decía, véngase a Cuchumá. Entonces, eso me gusta más. No será muy mítica, pues, pero es como más creíble, pues, ¿no? Y entonces hay un texto breve sobre Cuchumá que dice: la silueta recostada que nos dice la distancia, el Cuchumá. La sombrilla de la tarde y el termómetro del día, el Cuchumá. Protector de la cerveza y del vino de alegría, el Cuchumá. El anciano silencioso de la gran sabiduría, el Cuchumá. El testigo de la muerte, el testigo de la vida, el Cuchumá. Imagen de mi recuerdo, refugio de mi nostalgia, el Cuchumá. Y luego una introducción que fue un reclamo que me hicieron una vez en el bar Diana, mítico. El bar Diana es un bar de aquí de Tecate que tiene exactamente la misma edad que la UABC, la universidad, pero creo que el bar Diana tiene más egresados y mejores. Y me decían, preguntan en la barra del bar Diana, ¿por qué te olvidaste de Tecate? Entonces, a partir de eso hice una reconstrucción. Voy a leer más fragmentitos, ¿no? De la infancia aprendí los nombres de la flora y la fauna nativa, aguiluchos majestuosos y pájaros carpinteros enarbolados, canarios plebeyos, calandrias con trajes amarillo, rojo y negro, cuervos ennegrecidos, gorriones y petirrojos cantantes, chanates ruidosos, tildíos que solo cantaban al atardecer, sopilotes silenciosos, colibríes primaverales, halcones serios, águilas ocasionales, escandalosos gallos y gallinas gordas, codornices chaparritas y torcasitas sorprendidas del cielo, y en tierra coyotes como perros abandonados, ardillas y conejos sumamente nerviosos, rápidas lagartijas, culebras de ojos pelones, vacas con mapas impresos en la piel, caballos siempre parados, inmóviles camaleones, tarántulas de terciopelo y brillantes niños de la tierra, hormigas voraces y ruidosas chicharras distantes. Y de la flora aprendí el encino de sombra como noche profunda,
el pirul eternamente verde y el sauce llorón como verde lluvia, el álamo haciendo música al paso del viento, el eucalipto medicinal, el gordolobo, el aromático anís, la ácida verdolaga, el espinoso cactus, la manzanita olorosa, el gran ciprés, el girasol solar y la dulce granada, y el torito, la hierba rastrera y espinosa, y la vid que eleva la alegría. Noches que olían a cebada, a lúpulo, alfalfa, uvas blancas y rosadas, a café recién hecho, tés aromáticos de hierbabuena, anís y de limón, cielos limpios con miles y miles de estrellas y algunos cometas, y las conversaciones familiares en los porches con focos de 50 watts, y perros que ladraban, aunque solo fueran los vecinos que saludaban. Y viene aquí un fragmentito de un homenaje al Canelo, no al pinche boxeador ese, ¿no? El Canelo, perro de mi infancia, era muy buena onda. Entonces, este es para mi perro de la infancia. Dice: el perro de mi infancia lo llamábamos Canelo, tenía la cola mocha y dorado era su pelo. Protegía a los gatos y cuidaba de las niñas, eran sus territorios las más lejanas esquinas. Perseguía a los carros y también las bicicletas, espantaba a otros perros y al vendedor de paletas. Era bravo este perro y peleó en varias guerras, pero era enamorado y tenía varias perras. Canelo tuvo en vida infinidad de perritos, pero él era responsable y a todos dio calorcito. Durante nuestra infancia todos tuvimos un perro, el mudo confidente de nuestro mundo secreto. Y niños y niñas que jugaban a las escondidas en los callejones oscurecidos, y los Adame, los Aguilar, los Divela, los Castillo, los Robinson, y al fondo sombras entrelazadas de parejas de novios que se juraban amor eterno. Por allá una abuelita fumando alas mientras recuerda la tierra donde nació. Niños que lloran en la distancia porque aún no se quieren ir a dormir. Eran también días luminosos con nubes pasajeras, aves en migración, los circos con sus familias de elefantes, osos viejos y leones rugientes, payasos multicolores, domadores extranjeros y las bellas trapecistas, Hell Angels ocupando las calles del pueblo, saqueando cantinas, inundando con ruidazales nuestra costumbre al silencio del valle. Por allá los hermanos Flores dando serenatas a los enamorados, a las madres, o canciones de despecho y desamor en las cantinas anochecidas. Y también el trágico incendio de la planta vinícola que quemó la noche mientras las novias jovencitas se convertían en las viudas más recientes. Y los fuertes vientos del este con sus enormes bolas de espinas, y los gigantescos encinos centenarios, y los obreros de la cerveza, y el cine con doble función, noticiario y su permanencia voluntaria, y sus desvencijados asientos y enormes goteras en temporadas de lluvia, y los pitidos de la cervecería regulando la vida de los habitantes, hora de levantarse, entrada y salida de las escuelas, misa, hora de dormir. Y los bailes en el Parque Hidalgo con la banda tocando arriba del kiosco y los hombres intercambiando distintivos para bailar con la más bella. Así crecí entre arboledas y la vía del tren, entre un río que ya no existe y los juegos infantiles del barrio, entre cruzar el endeble cerco de púas que hacía de frontera, o ir de excursión a Potrero o al rancho Agua Fría, a plegar vagones del tren al pasar 2 veces al día y fumar escondidas con los amigos, escuchar historias de aparecidos, tesoros escondidos, aullando desde Rosarito, Are Your Peaches Sweet Baby, y los Beatles, los Rolling Stones y los Kings y los Animals, los Doors, Lou Reed y Hendrix cambiarían para siempre mi mundo. Eso es fragmento. Voy a leer unas. Este es un texto de perdón. Se mencionaba a Robert Young, ¿no? Robert Young fue un gran hermano, murió el día jueves pasado, se cumplieron 17 años de su muerte. Entonces voy a leer un texto que escribí precisamente, no para ese día, sino ya lo tenía hecho, pues, ¿no? Pero se lo voy a leer, es uno de los poemas que más me gustan. Y como me gusta a mí, pues lo voy a leer, ¿no? Se llama La cebolla silvestre y es igual
busqué el título del libro de él, que se llamaba The Wild Onion, que era el libro ganador de poesía de él en Estados Unidos. Esta noche que empieza a hacer viento te recuerdo, carnal, en la 24th Street y afuera estacionado tu viejo Rambler color verde con una antigua máquina de coser Singer en el asiento trasero, frente a una casa donde se atendían alcohólicos y viejos drogadictos, un barrio lleno de latinos y negros y hombres solos y homeless y constantes sirenas de patrullas y aviones bajando rumbo al aeropuerto, y a unas cuadras del billar Four Corners donde solíamos ir a jugar bola 8, y cerca una licorería atendida por gente de Irak o el Líbano, nunca lo supimos, y a otras cuadras el maravilloso lugar llamado Big Kitchen, donde servían los mejores y más baratos desayunos de todo el condado de San Diego. Esta noche de principios de otoño te recuerdo, carnal, caminando por los pasillos de tu casa de madera crujiente de vieja, las paredes llenas de libros de poemas y fotografías en blanco y negro, y el viejo tocadiscos siempre encendido tocando música de Miles Davis, Carla Bley, los Allman Brothers, John Fahey, La Yanis, Dylan y The Band. Montañas y más montañas de revistas, libros, periódicos y discos de jazz. La televisión prendida sin volumen en un juego de béisbol de los padres. La cocina oliendo a pozole, orégano, limones y a cebolla recién cortada. Y el refrigerador lleno de cervezas mexicanas y gringas, japonesas y alemanas, y el teléfono temblando cada 15 o 20 minutos todo el día y toda la noche. Esta noche de septiembre te recuerdo, carnal, con tu cabello güero medio largo y la calvicie prematura, tu cuerpo como un oso de ojos azules leyendo a grandes pausas, tus poemas tan humanos y gringotes traducidos al español por ti mismo. Cuando hablamos de tu abuelo Ashley cuando salió del manicomio, y de tu tío William, el peluquero, y de tu madre, y otras bellas mujeres como la Jenny, Linda, Patricia, Julieta, Annie, Elise, Paula y la enana Emma Cole, la que te rentaba un lugar donde dormir en el pueblo de Kalamazoo, Michigan. Y también contaba de los amigos entrañables como el David y el Jeffrey, y de la señora Depresión, del Mickey's Big Mouth, Mr. Jim y el señor Cuervo. Esta noche de música infinita, carnal, recuerdo las fiestas interminables en tu casa que se volvió una embajada con amigas y amigos que llegaban de Mexicali, Los Ángeles, Tijuana, Fresno, el DF, San Francisco, Guadalajara, Nueva York y puntos intermedios. Las conversaciones en inglés y en español, en señas y en Spanglish, y los temas brincaban de literatura al cine y de la música al juego de béisbol y de los gobiernos reaccionarios al graffiti, de las revistas literarias al amor, y todos los cuartos eran los mismísimos cuartos de la mítica Torre de Babel, donde surgían proyectos de nuevos libros y antologías que nunca fueron. Pero nacían nuevas amistades y en algunas ocasiones romances pasajeros. Esta noche de nostalgia con el cielo estrellado, carnal, recuerdo las interminables noches que pasábamos juntos traduciendo, luchando con los diccionarios para encontrar las palabras perfectas, los garrapateos en decenas y decenas de hojas de blog amarillas y blancas, los sinónimos y antónimos que nos recordaban algunas viejas canciones, y poníamos los discos del Dylan, Terry Allen, Leonard Cohen y Johnny Mitchell para descubrir las metáforas que fueran exactas al español o al inglés. Esta noche de sentimientos en Remolino, carnal, te recuerdo porque celebrábamos los cumpleaños juntos el mes de febrero, yo el 7 y tú el 8, la misma fecha que mi padre y el mismo nombre. Y yo ya había decidido adoptarte como el hermano mayor que nunca tuve, y ahora éramos hermanos de acuario, de música, de pasiones y de literatura, y nos regalábamos discos y libros y botellas de vinos tintos y tequilas blancos, y nos íbamos a los conciertos de Herbie Hancock, Chick Corea y Keith Jarrett. Nos dábamos consejos de carnales y llorábamos las desgracias amorosas, y la Janis y la Billie Holiday los acompañaban hasta que amanecíamos, y el nuevo día nos recibía de nuevo con el aromático café de la esperanza. Hoy recuerdo aquella noche de eclipse lunar, carnal, el 26 de septiembre del 96, cuando alguien te encontró en la calle, en el centro de San Diego, y nadie te reconoció en la oscuridad. Nadie supo que eras el hombre que hacía el pozole más sabroso, que eras el amo del Toulouse, el perro más apestoso de todo el barrio,
y que eras el más silencioso de los vecinos de toda la zona centro, y que manejabas el carro más lento de todos los freeways del condado, y que eras el mejor poeta de ambos lados de la frontera que fuera San Diego, y que escribías los poemas más humanotes, más amorosos, más yo. Donde quiera que estés, este tequila es por ti, carnal. Salud.